El Señor quiere ajustarte, el Señor quiere usarte para su gloria. ¿Cuántos lo creen en este lugar? Pero sabes que para usarnos el Señor primero tiene que tratarnos. Es como cuando uno compra el mate. ¿Qué hace con el mate cuando lo compra el recipiente? Tiene que curarlo. Y ese proceso de cura del mate, del recipiente, yo le hablo como si fuera profesional, pero no me gusta el mate. Pero vi que lo hacen. Que lo curan, le ponen la yerba, la dejan asentar y demás, pero tiene un proceso y nosotros somos esos recipientes de la gloria de Dios. Dice que nosotros somos el depósito de la gloria de Dios aquí en la tierra, y entonces Dios, para usarnos, para llenarnos, para llevarnos al lugar donde Dios quiere, Dios primero tiene que tratar con nuestras vidas. ¿Cuántos dicen amén a esa parte? Porque todos queremos ser usados por Dios, ¿no es cierto? Todos queremos ir a predicar, todos queremos ser llenos del Espíritu. Pero ¿cuántos queremos ser tratados por Dios? Y déjame decirte, en esta mañana, hay una pregunta, creo que es la pregunta del millón en este tiempo del año. Es ¿cómo va a ser este año? ¿Se preguntó ya? ¿Cómo será este año? ¿Será bueno? ¿Será malo? ¿Algunos se lo preguntaron? ¿Cómo va a ser este año? ¿Cuántos quieren que le diga la respuesta de cómo va a ser este año? Bueno, me va a tener que esperar hasta diciembre. Y después ahí hablamos. ¿Saben qué? Sinceramente nadie sabe cómo va a ser este año. Es la pregunta clave, la pregunta del millón. Si yo supiera no estaría acá, mi hermano. Pero sé de una sola cosa, que Dios tiene para mi vida en este año un propósito increíble y para su vida también. Y tal vez no suene muy lindo, muy atractivo hablar a esta altura del año de los problemas, de las dificultades. Pero yo creo que tal vez aquí haya gente en esta mañana que ya el año lo empezó con dificultades, ¿no es cierto? Habrá alguien que este año ya lo empezó difícil. Habrá alguien que este año ya empezó peleando. Ya tuvo que empezar a remarla desde el comienzo del año. Ya está, Señor, que venga el 2023. Ya se me pasó la alegría del 2022. Tal vez, mi hermano, mi hermana, hoy estás contento, hoy estás feliz, el Señor te ha bendecido, te ha dado abundancia, el Señor tal vez te ha dado cosas increíbles ya en lo que va de este año. Hemos tenido la semana de peticiones y de sueños en las cuales le hemos presentado al Señor todos nuestros planes. Tal vez estés pasando un momento lindo, pero déjame decirte que en algún momento del año te tocará pasar una dificultad, y para eso quiero prepararte en esta mañana. Y el Señor es lo que quiere prepararte en esta mañana. ¿Sabías que el dolor en tu vida, en mi vida, es purificador? A veces Dios utiliza el dolor en nuestras vidas como un elemento de purificación, de limpieza. Yo recuerdo en 2 ocasiones, 3 ocasiones en las que perdimos seres queridos muy cercanos en la familia. Y en ese momento de dolor, porque la Biblia dice que la muerte es un aguijón. Por eso duele tanto la muerte de un ser querido, y sobre todo cuando es un ser cercano, un ser amado, querido. Por eso la palabra dice, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Por qué? Porque duele, pero es un dolor inexplicable. ¿No se habrá alguien en este lugar que haya perdido a un ser querido, cercano? Es un dolor agudo, un dolor inexplicable con palabras. Solo aquellos que los pasan pueden entenderlo. Pero es la única, yo sé que el dolor a veces en nuestras vidas es la única manera de que Dios nos saque de ese ciclo repetitivo, de ese ciclo pecaminoso en tu vida, de ese ciclo que te está destruyendo, de esa rutina que te mata, de ese lugar de comodidad en el que estamos. Y Dios nos quiere sacar. ¿Cuántos saben que Dios nos quiere llevar a algo más alto en este año? En este tiempo Dios te quiere llevar a alturas, pero Dios te va a tener que tratar y Dios me va a tener que tratar. Y a veces estamos muy contentos, muy cómodos en la zona de confort, ¿no es cierto? Señor, no me saques de acá, que me quisiera estar de vacaciones todo el año, Señor. No me saques de ese lugar. No sé cuántos tienen un lugar de sueños, ese lugar. ¿Cuál es el lugar que a usted le encanta? ¿La playa? La montaña. A ver, ¿cuántos son de montaña acá? ¿Cuántos les encanta la montaña? ¿A cuántos les encanta la playa? A ver. Hay pocas manos. Bien, vamos, somos más los de la montaña. Pero imagínate ese lugar de montañas, de pastos verdes,
de aguas cristalinas. Algunos ya están soñando. Ese lugar, tal vez es tu lugar de comodidad, tu lugar donde te sentís que estás cómodo, que no querés salir, pero Dios te quiere llevar a algo más, mi querido hermano y hermana, en esta mañana. Dios te quiere mudar de lugar. Había una canción por ahí vieja de los 90 que decía, me voy a mudar, hermano. Se la acuerdan algunos, ¿eh? El Señor nos quiere llevar a una posición nueva. Fíjese lo que dice Hechos capítulo 16. ¿Tiene su Biblia en esta mañana? ¿Cuántos tienen su Biblia? En el celular, puede tener la física. Dice Hechos capítulo 16, versículo 16. Dice, aquí relata Lucas, que era uno de los servidores del apóstol Pablo. Dice, una vez cuando íbamos al lugar de oración, fíjese que no se iban a la bailanta, fíjese que no se estaban yendo a chusmear con el hermano, sino que dice que los apóstoles estaban yendo al lugar de la oración. Nos salió al encuentro una joven esclava que tenía un espíritu de adivinación y dice que con sus poderes ganaba mucho dinero para sus amos. Nos seguía a Pablo y a nosotros gritando, estos hombres son siervos del Dios Altísimo y les anuncian a ustedes el camino de salvación. O sea, había una mujer que estaba poseída por un espíritu de adivinación. Y es molesto, porque yo conocí una vez un joven que tenía un espíritu de adivinación y no quería salir de eso. Qué triste que es cuando la gente no quiere renunciar, ¿no es cierto? No hay peor demonio que aquel que nosotros no querramos renunciar. Y fíjense que dice el versículo 18, y continuó haciendo esto durante muchos días esta mujer. Y por fin Pablo se molestó tanto que se volvió y reprendió al espíritu y le dijo, en el nombre de Jesucristo te ordeno que salgas de ella. Y en aquel mismo momento dice que el espíritu la dejó. Y cuando los amos de la joven se dieron cuenta de que les había fumado la esperanza de ganar dinero, echaron mano a Pablo y a Silas y los arrestaron en la plaza ante las autoridades. El versículo 20 nos dice, los presentaron ante los magistrados y dijeron, estos hombres son judíos y están alborotando a nuestra ciudad, enseñando costumbres que a los romanos se nos prohíbe admitir o practicar. Y el versículo 22 dice, entonces la multitud se amotinó contra Pablo y Silas y los magistrados mandaron que les arrancaran la ropa y los azotaron. Después de darle muchos golpes, los echaron en la cárcel y ordenaron al carcelero que los custodiaran con la mayor seguridad. Y el 24 dice, al recibir tal orden, los metió en el calabozo interior y les sujetó los pies en el cepo. Fíjese esta historia. Pablo el apóstol iba a predicar el evangelio y de repente se encuentra con una endemoniada. Y este demonio los empieza a molestar. ¿Y qué hace Pablo? Pablo dice que se cansó y le dijo, en el nombre de Jesús. Y dice que esta mujer, esta chica fue libre. ¿Y qué le pasó? Haciendo el bien, ¿dónde terminaron los apóstoles? En la cárcel. ¿No le pasó a usted que a veces por hacer la voluntad de Dios, terminó en la cárcel? Por hacer lo correcto, terminamos en problemas. O por hacer lo que se debe, ¿termina siendo usted el malo de la película? ¿A cuántos le pasó? A ver. Todo por hacer la voluntad de Dios, muchas veces terminamos siendo el malo de la película. Parece que todo nos sale al revés, ¿no es cierto? Parece que en lugar de irnos bien, nos va mal. ¿Habrá alguien que en esta mañana se sienta relacionado con esta palabra, se siente identificado? Que muchas veces por elegir el camino de la voluntad de Dios, terminamos presos, terminamos denunciados, terminamos arrestados, terminamos en problemas, nos metemos de una mala a una peor. Y esto es lo que le pasó al apóstol Pablo. Por haber liberado a una mujer, se metió en problemas. Por haber hecho la voluntad de Dios, por ir a predicar, por ir a la oración. Dice, porque ellos no iban a comerse una hamburguesa por ahí. Dice que ellos iban a la oración. Y dice que en el medio se encontraron a esta joven, la liberaron, vieron el milagro de parte de Dios. ¿Y qué les pasó? Terminaron en la cárcel. Y dice que no alcanzó con la cárcel. Dice que los metió en el calabozo de adentro, de más adentro. Y le sujetó los pies
en el cepo. Yo quiero hablarle en esta mañana a alguien que tal vez hizo la voluntad de Dios, que tal vez seguiste lo que Dios te indicó y terminaste en problemas. Y tal vez terminaste sufriendo. Y tal vez terminaste metido en alguna dificultad. Pero déjame decirte que hay un Dios que todo lo ve, que hay un Dios que tiene la llave a tu problema, que hay un Dios que recompensa tu actitud, que hay un Dios que está mirando desde los cielos, está mirando sobre tu vida. Amén. Déjame decirte en esta mañana que hay un Dios que hace justicia. ¿Cuántos lo creen? Que hay un Dios que es justo. Pero fíjese que Pablo y Silas no se quedaron con esta actitud. Bueno, estamos en problemas, vamos a llorar, hermano, te abrazo, vamos a llorar los dos. Hicieron una fiesta de tristeza. No, fíjese lo que dice. Y qué importante, mi querido hermano y mi querida hermana, en esta mañana quiero dejarte en estos minutos, porque quiero hacerlo breve en esta mañana. Pero déjame decirte y hablarte acerca de que a pesar del problema, quiero hablarte del poder de una actitud positiva y de nuestro testimonio. Fíjense lo que dice Hechos capítulo 16, ahora en el versículo 25. Ya lo tiene, Hechos 16, 25. Nos dice la Biblia que a eso de la medianoche, ¿lo tiene? A eso de la medianoche, Pablo y Silas se pusieron a quejarse. ¿Dice eso? ¿Alguien lo tiene? Dice que Pablo y Silas se pusieron a chusmear. Dice, Pablo y Silas se pusieron a hablar mal del pastor. ¿Por qué estamos acá en la cárcel? No. Dice que a eso de la medianoche, usted imagínese esta escena. Pablo y Silas estaban con grilletes en los pies, estaban presos. Es más, si nosotros pudiéramos remontarnos a ese momento de la historia, estaban llenos en un lugar completamente oscuro, completamente lleno de humedad, de ratas. Es más, la gente no tenía baños. Con eso le digo todo. Imagínese lo que sería ese lugar lleno de presos, en el fondo de todo, con las ratas. Letrina sería algo de ricos en ese momento. Usted ya sabe a qué me refiero. Pero a pesar de estar en esa situación, fíjese lo que dice el versículo 25. Ahora sí vamos a leerlo bien, perdón, tenía mal los anteojos. Dice, a eso de la medianoche, Pablo y Silas se pusieron a orar. Y dice, a cantar himnos a Dios. Y los otros presos los escuchaban. ¿Qué hacemos en medio de las pruebas? ¿Qué hacemos en medio de la dificultad? ¿Nos ponemos a cantar? ¿Nos ponemos a orar? ¿Nos ponemos a adorar al Señor? Fíjese el arma poderosa que es la adoración en medio de tu problema, mi querido hermano, mi querida hermana. No sé cuántos se encontraron sin saber qué hacer en algún momento de la vida. No sé si te encontraste sin saber qué hacer ante una decisión que tomar. Póngase a adorar al Señor. Pongámonos a adorar al Señor. Cuando usted adora al Señor, usted invita a que la atmósfera del cielo intervenga en su situación. Amén. Usted invita a que Dios pelee sus batallas por usted. Cuando usted no sepa qué hacer, comience a adorar al Señor. Dígale, Señor, gracias, porque tal vez hoy no lo estoy viendo, pero yo sé que está sobrando a mi favor. Señor, gracias, porque yo en lugar de ponerme triste, decido cantar, decido adorar. Y sabes que la gente, como dice aquí en el versículo, que los otros presos los escuchaban. Quien está a tu lado te va a oír. Tu vecino va a ver que en medio de la desesperación vos no te desesperás, que en medio de la tristeza tu actitud es distinta, es diferente. Esto nos habla de testimonio. Si yo le preguntara a su vecino, mi querido hermano, mi hermana, ¿qué escucha de usted? ¿Qué escuchan sus vecinos de usted? ¿Los platillos voladores por ahí? ¿Las discusiones? ¿Qué escucha? ¿La mamá que le canta el rosario a los nenes? ¿O nuestros vecinos escuchan adoración en nuestras casas?
Qué lindo que es cuando uno entra a una casa y uno siente el aroma de la presencia de Dios. Es distinto. Así como es distinto cuando uno entra, no sé si a alguien le pasó entrar a una casa y la tensión se corta con cuchillo, ¿no? El ambiente. Siente que por más que la gente pone sonrisas, hay peleas, uno lo siente en el ambiente porque eso se siente, uno crea una atmósfera. ¿Qué tipo de atmósfera estás creando en tu casa, mi hermano, mi hermana? Aquellos que nos están viendo, ¿qué tipo de atmósfera estás cultivando en tu hogar? ¿De la presencia de Dios o de queja? ¿De alabanza o de tristeza o de murmuración? Fíjese el poder de la adoración. Dice que en medio de la dificultad, en medio del problema, Pablo estaba encerrado, estaba con los pies ahí atados con cadenas y grilletes. Dice que en lugar de quejarse, Pablo y Silas se pusieron a orar y a cantar himnos a Dios y los otros presos lo escuchaban. ¿Seguiremos adorando cuando todo nos va mal? ¿Saben que nuestras palabras, nuestras actitudes tienen poder? Diga conmigo, mis palabras y mis actitudes tienen poder. Lo que usted haga en medio de la dificultad va a determinar cómo usted continúe. Si usted continúa inmerso en la dificultad o si usted busca la salida que viene de parte de Dios. Y fíjese, a mí me encanta esta parte. Hechos capítulo 16, ahora en el versículo 26. Dice así, de repente, diga conmigo, de repente. En medio de tu situación, hermano, mi hermana, en esta mañana vine para decirte que hay un de repente de Dios para tu vida. ¿Cuántos lo creen? Y dice, de repente se produjo un terremoto tan fuerte que la cárcel se estremeció hasta sus cimientos. Y al instante se abrieron todas las puertas a los presos, se les soltaron las cadenas. Quiero decirte de parte de Dios en esta mañana que tal vez aún en medio de tu dificultad vino el peor terremoto de tu vida. No sé si en esta mañana habrá alguien que está pasando por un terremoto en su vida, en la que Dios te sacudió hasta las bases. Pero déjame decirte que a veces el terremoto es lo mejor que nos puede pasar en la vida. Porque Dios quiere sacudir las cadenas que nos están atando. Tal vez hay cadenas en tu vida, aún después de haber recibido a Cristo, te metiste en cosas que no corresponden. Aún siendo cristiano, sabes que hay cosas que no deberías hacer y te metiste en cadenas, te ataste. Permitiste al enemigo que te atara en áreas de tu vida. Pero déjame decirte que llega un terremoto de parte de Dios para romper todas tus cadenas en esta mañana. Este es el tiempo en el que Dios te quiere usar, en el que Dios te quiere levantar, pero en el que Dios quiere romper tus cadenas. Y dice, al instante se abrieron todas las puertas. Déjame decirte que la adoración abre puertas. ¿Cuántos lo creen? En medio de tu dificultad, mi querido hermano, mi querida hermana, la adoración va a abrir puertas de parte de Dios. Dios pelea por nosotros y dice que los presos se les soltaron las cadenas. En esta mañana, para tu vida, déjame decirte que hay liberación de parte de Dios, que hay cadenas que se rompen. Cuando la iglesia del Señor alaba su nombre, algo increíble sucede. Como decía aquel corito, ¿no? Cuando la iglesia del Señor alaba a Dios, suceden cosas maravillosas. Y dice que el carcelero, el versículo 27, despertó y al ver las puertas de la cárcel de par en par, sacó la espada y estuvo a punto de matarse porque pensaba que los presos se le habían escapado. Pobre el carcelero. Pero Pablo le gritó, no te hagas ningún daño, todos estamos aquí. El carcelero pidió luz, entró precipitadamente y se echó temblando a los pies de Pablo y de Silas. Luego los sacó y les preguntó y les dijo, señores, ¿qué tengo que hacer para ser salvo? Y acá está el famoso versículo, dice, Pablo le dijo, cree en el Señor Jesús y serás salvo tú y toda tu casa. Y luego les expusieron la palabra de Dios a él y a todos los demás que estaban en su casa. Y a estas horas de la noche el carcelero se los llevó y les lavó las heridas. Enseguida, dice, fueron bautizados él y toda su familia. El carcelero los llevó a su casa,
Fíjese cómo terminó la historia, cómo cambió. Pablo y Silas estaban presos. ¿Y dónde terminaron? Los terminaron sirviendo, les terminaron lavando los pies, le trajeron una hamburguesa, les cocinaron. Y dice que el carcelero lo llevó a su casa, le sirvió comida y se alegró mucho con toda su familia por haber creído en Dios. Déjame decirte que Dios es aquel Dios que de repente cambia tus circunstancias. ¿Cuántos lo creen? ¿Cuántos saben que de repente Dios puede cambiar tus circunstancias? Tal vez hoy no estás viendo posibilidades en tu horizonte. Tal vez en esta mañana lo único que ven tus ojos son problemas, son dificultades. Pero déjame decirte en el nombre de Jesús y de parte de Dios en esta mañana que hay un de repente que viene, que hay un terremoto que se aproxima, que Dios lo está enviando y Él va a abrir toda puerta que está cerrada y Él va a romper en tu vida toda cadena que te está atando en el nombre de Jesús. ¿Cuál va a ser tu testimonio en esta mañana? ¿Será que te quejas y todos van a escuchar tu queja? ¿Será que vas a vivir lamentándote por lo que pasó? ¿O será que vamos a adorar al Señor a pesar de todo lo que suceda? El poder de nuestro testimonio, mi querido hermano, mi querida hermana. Hay gente que necesita allí afuera, que necesita la esperanza. Hay gente que está por suicidarse y necesita escuchar un mensaje de esperanza, un mensaje que les traiga paz, un mensaje que les traiga redención. Y la gente necesita escuchar de tu testimonio. La gente necesita escuchar que hay esperanza en Jesús, que no todo terminó, amén. La gente necesita escuchar tu historia, necesita escuchar cómo un día estabas triste y el Señor te vino a dar alegría. La gente necesita escuchar que hay un Dios que saca la depresión, que hay un Dios que saca de la tristeza a la gente, que hay un Dios que enriquece a su pueblo, que hay un Dios que prospera, que hay un Dios que levanta, que hay un Dios que da segundas oportunidades. Pero la gente está esperando tu testimonio. La gente está esperando que alguien se levante. ¿Será que vamos a permanecer en esa zona, en ese momento, en esa circunstancia de decir, Señor, ¿para qué me pusiste acá? Señor, todo mal. Nada me funciona. Más sí, yo dejo la iglesia. ¿O vamos a tener la actitud que tuvieron Pablo y Silas? Señor, ¿sabes qué? Yo no entiendo, sí, me duele, pero te voy a adorar. ¿Sabes qué, Señor? Yo no comprendo lo que me está pasando, pero elijo adorar al Señor. Sigo sirviéndote, Señor. Aunque me muera, te voy a servir. Señor, aunque tenga que dar mi último suspiro, Señor, te voy a servir y voy a hacer tu voluntad. El poder del testimonio. La gente necesita escuchar que Dios todavía sana. Amén. Que Dios todavía hace milagros, que Dios todavía restaura hogares. La gente necesita escuchar tu testimonio. ¿Cuántos estamos listos para contar el testimonio allá afuera? La gente te necesita. Decía el que está a tu lado, la gente te necesita. La gente te necesita escuchar tu testimonio, necesita escuchar tu historia. Necesita saber que hay un Dios que da esperanza. Necesita saber que todavía hay esperanza en esta vida. Y como te decía, sobreviviste a una pandemia. Es histórico. ¿Se imagina usted acá 30 años contándole a sus nietos? Un día, un año, 2020, hubo una pandemia. Nos hacían usar barbijos. La gente necesita escuchar nuestro testimonio, necesita saber que todavía hay esperanza. ¿Sabes qué? En medio de todo esto, Dios tiene un propósito para tu vida. Dios no se olvidó de vos. Amén. ¿Cuántos saben que Dios no se olvidó de nosotros? Que todavía mientras estemos desde este lado del cielo, hay todavía una promesa de Dios para nuestras vidas. ¿Cuál será nuestra actitud, iglesia? El propósito que Dios tiene en todo esto es purificarnos, es purificar nuestro corazón. El dolor, mi querido hermano, te hace buscar más al Señor. Porque muchas veces, como decía siempre menciona el pastor, muchas veces somos hijos del rigor, ¿no es cierto? Cuando todo nos va bien,
Ya está, me olvido del Señor. Vine a pedirle mis peticiones y mis sueños. El Señor en la semana me lo da. ¿Y qué pasa la otra semana? Si te he visto, ni me acuerdo. ¿Cuántos conocen a gente así? No levanten la mano. Si te he visto, ni me acuerdo. Pero ¿cuántos de nosotros somos como el leproso que volvió? 10 fueron sanados y solo uno volvió. ¿Estaremos entre los 9 que se perdieron? ¿O seremos aquel uno que volvió? Yo te invito a que te pongas de pie en esta mañana. No sé cuál es tu situación y por qué dolor específico estás pasando. O por qué situación complicada estás pasando. Pero déjame traerte este mensaje de parte de Dios. Que en todo esto el propósito de Dios se cumplirá en tu vida. Dios quiere en primer lugar purificarnos. En segundo lugar, Dios quiere revelarse a nuestras vidas de una manera fresca, de una manera nueva. Dios quiere sanarte, Dios quiere llevarte a un lugar nuevo. Dios quiere sacarte de tu zona de confort. Dios quiere llevarte al propósito que Él tiene para tu vida. ¿Cuántos me dicen amén en esta mañana? Y lo creen. Yo te invito a que cierres tus ojos por un segundo. Señor, gracias. Gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque en esta mañana yo creo que a más de uno, Señor, nos hablaste. Gracias, Jesucristo, porque en medio de nuestra situación, Señor, en medio de esta prueba que estamos pasando, en medio de esta dificultad, sabemos que hay un propósito tuyo para nuestras vidas. Señor, yo bendigo a cada hermano, a cada hermana, Señor, que en esta mañana ha traído, Señor, alguna carga, alguna lucha, alguna dificultad. Pero gracias, Señor, porque yo sé que vos estás tratando en sus vidas. Gracias, Señor, porque yo sé que vos estás tratando en nuestros corazones, Señor. Yo bendigo a mi hermano, Señor. Yo bendigo a mi hermana, bendigo a tu iglesia en esta mañana, Señor. Y pido que tu Espíritu Santo en esta mañana esté obrando en cada corazón, Señor. Sana heridas, Señor. Venda al quebrantado del corazón en esta mañana, Señor. Restaurar relaciones. Espíritu Santo, yo te pido que intervenga, Señor, en esa situación. Tal vez hay gente que aquí ha estado y en esta mañana ha venido con cadenas sobre su vida, Señor. Con ataduras. Espíritu Santo de Dios, rompe toda cadena, Señor, en esta mañana. Quiebra toda cadena, Señor. Rompe toda atadura, Espíritu de Dios. Sobre aquellos que nos están mirando en esta mañana, declaramos libertad, Señor. Declaramos libertad al cautivo. Así como Pablo y como Silas fueron liberados, Señor. En esta mañana, tu Espíritu Santo, Señor, trae un terremoto que quiebra toda cadena. Espíritu de Dios, en esta mañana, Señor, elevamos a ti, Señor, nuestra adoración. Vamos a adorar ahí al Señor por un minuto. Adora a Jesús ahí. Donde quiera que te encuentres y nos estás mirando, te invito a que adoremos a Jesús. Iglesia, levantemos nuestras manos, nuestra adoración al Señor en